chat y coloquen la palabra presente, todos registren su asistencia para que tengamos esa constancia, ¿ya? Bien, para retomar el avance, lo vamos a hacer en esta parte de la presentación, que es donde habíamos quedado el día martes. Estábamos hablando de un factor que se considera con mucha prioridad, podemos decir, cuando se hacen los análisis de localización. Nos estamos refiriendo al transporte. Y en este caso en particular estamos hablando de las diferentes alternativas de transporte, ¿sí? Esta parte del transporte tiene que ver mucho con una disciplina dentro de lo que es la ingeniería industrial que se denomina logística y cadena de suministro. No nos olvidemos que para desarrollar eficientemente un proceso productivo, necesariamente tenemos que garantizar, por una parte, el abastecimiento de todo aquello que vayamos a necesitar para realizar el trabajo de producción. Y por otro lado, también tenemos que garantizar poder realizar la distribución y la comercialización de aquello que vayamos a fabricar, es decir, de los productos. Y eso se hace, obviamente, a través de los diferentes medios de transporte. ¿Por qué nosotros estamos estudiando esta parte? Porque va a llegar un momento en que cada uno de ustedes va a tener que tomar ciertas decisiones con respecto a este factor cuando tengan que hacer los análisis de localización. Entonces, normalmente los dos elementos que tomamos en consideración cuando hablamos de medios de transporte tienen que ver con, primero, los costos y segundo, el tiempo que nos va a demandar ese medio de transporte. ¿Cuál sería la situación ideal? Tener un medio de transporte a muy bajo costo y que se pueda realizar en el menor tiempo posible. Esa sería la situación ideal. Pero bueno, las situaciones ideales no existen, ¿no? Es como cuando ustedes estudiaron en química en sus primeros semestres en la facultad, estudiaron la ley de los gases perfectos, pero los gases perfectos no existen, ¿no? Entonces, es una situación similar. Ahora, si nosotros vemos las diferentes alternativas, esto ya lo he explicado, lo voy a repasar rápidamente. El transporte por agua tiene dos modalidades, decíamos, el transporte marítimo, que es el que se realiza a mayor escala en todo el mundo, para lo cual se usan enormes barcos de carga. Más adelante, cuando veamos otro tema, les voy a mostrar un video y ahí van a poder ver, o bueno, también está cargado en Classroom, pero todavía no está habilitado, un video que ustedes van a poder ver la envergadura de estos barcos, ¿no? Que son capaces de llevar 11.000 contenedores, tanto en cubierta y en bodega, ¿no? Entonces, el transporte marítimo es el que más, a mayor escala, se utiliza en todo el mundo, decíamos, ¿no? Y la otra variante es el transporte lacustre, ¿no? O fluvial. Es el que se utiliza, en el que se utiliza, perdón, los ríos, pero obviamente los ríos tienen que tener ciertas condiciones, es decir, tienen que ser navegables. Luego tenemos el transporte por ferrocarril. El ferrocarril, jóvenes, ha venido a tener un impacto muy fuerte en el desarrollo de las economías mundiales. Los ferrocarriles se empiezan a desarrollar a partir de la primera revolución industrial y el país que primero desarrolló ferrocarriles fue Inglaterra y encontró un buen negocio porque muchos países del mundo contrataban a las empresas inglesas para construir sus ferrocarriles. Los países que fueron teniendo la oportunidad de contar con ferrocarril lograron acelerar su proceso de desarrollo económico, industrial, tecnológico. Porque el ferrocarril tiene una característica, ¿no? Puede llevar grandes volúmenes de carga
Lo único que hay que tomar en cuenta es que se necesita las vías férreas, es decir, el ferrocarril no puede circular por cualquier lugar. Luego tenemos el medio de transporte quizás más utilizado con mayor frecuencia, que es el transporte por carretera, ¿no? Y finalmente tenemos el transporte aéreo. El transporte aéreo es una modalidad de transporte muy rápida, ¿no es cierto? Pero obviamente tiene ciertas limitaciones en cuanto a volumen. Eso si hablamos de aviones comerciales o de transporte de pasajeros que tienen una limitada capacidad para llevar carga. En cambio, hoy en día, y esto ya se los había comentado, se utilizan enormes aviones que son exclusivamente destinados al transporte de carga. En Bolivia se ha creado una empresa estatal, su sigla es TAB, que es Transporte Aéreo Boliviano, que solamente transporta carga, ¿no? Y la aerolínea nacional BOA, que transporta pasajeros y algo de carga, encomiendas y todo lo demás. Ahora bien, si nosotros hacemos el análisis que les estaba comentando de tiempo versus costos, el transporte por agua, yo les decía, es un transporte muy económico, ¿ya? Si lo comparamos con los demás medios de transporte, pero tiene el inconveniente de que se demora demasiado tiempo, ¿sí? Imagínense un enorme buque de carga con 11,000 contenedores, no puede viajar rápidamente. Entonces, para que ustedes tengan una idea, les decía, ¿no? En la anterior clase, el tiempo que demora un buque de estas características entre un puerto de China hasta un puerto de Chile, que puede ser Iquique o Arica, normalmente es de 45 a 60 días. ¿Por qué la variación? Depende de la envergadura del barco, ¿no? Del buque. Mientras más grandes, más lentos, pero obviamente tienen mayor capacidad de carga. Entonces, cuando nosotros tenemos que realizar la planificación de la producción y estoy importando insumos de China, por ejemplo, para mi producción, entonces tengo que tomar en cuenta esos tiempos, ¿no? No puedo planificar esperando realizar la importación en 15 días. Eso no se da. Entonces tengo que tomar todas las previsiones en función de que voy a demorar un tiempo relativamente considerable para que nos lleguen los insumos o materias primas, dependiendo qué es lo que estamos importando. Entonces, esa es la relación costo-tiempo. El transporte por ferrocarril es también un transporte relativamente económico. El ferrocarril ha sido concebido para transportar carga. El tiempo de viaje es un poco más lento que por carretera, ¿no? Y el transporte por carretera es el transporte que tiene mejor relación entre su costo y el tiempo que se emplea. Es relativamente barato y los tiempos de traslado, de transporte son digamos, relativamente aceptables. No es que se tarde mucho, tampoco es que sea demasiado rápido. Si de rapidez hablamos, tenemos que hablar de transporte aéreo, pero ¿cuál es el gran inconveniente? ¿Cuál es el gran inconveniente con el transporte aéreo? El costo. El costo es demasiado elevado. Entonces, normalmente, ¿cuándo vamos a utilizar transporte aéreo? Yo les decía, cuando las mercancías son muy delicadas, son productos perecederos, es decir, no hay otra alternativa, no puedo pensar en mandar esa carga o ese producto por ferrocarril o por carretera o vía marítima, porque demoraría demasiado y se va a echar a perder, se va a dañar. Entonces, necesariamente lo tengo que hacer vía aérea, ¿no? Y recuerdo muy bien, les comentaba un ejemplo de un caso que tuvimos la oportunidad de ver en Ecuador con la producción de flores, específicamente rosas que exportan a Europa y obviamente lo tienen que hacer vía aérea. Imagínense esas rosas en un contenedor 45 o 60 días hasta que lleguen a su destino. Van a llegar totalmente deterioradas, no van a servir para nada, nadie las va a comprar, ¿no? Entonces no queda otra, en ese caso, por ejemplo, no queda otra alternativa que recurrir al transporte aéreo. ¿Ok? Esa es la lógica de esto, ¿no?
y hay que entenderlo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros tomamos decisiones, no solamente en este ámbito, en cualquier ámbito de la ingeniería industrial, siempre estamos de alguna manera evaluando lo que seguramente ya otros docentes les han ido mencionando en otras asignaturas. Siempre vamos evaluando lo que es la relación beneficio-costo, ¿no? Yo voy a buscar siempre obtener un beneficio en cualquier proyecto, pero tengo que ver el costo. Si el costo es demasiado alto, entonces la relación beneficio-costo no es la mejor. Y si el beneficio es muy grande y lo puedo hacer con un bajo costo, esa relación es la que nos interesa. ¿Sí? Entonces, esa es la lógica. Queridos jóvenes, hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? Bien, creo que no hay ninguna. Vamos a continuar adelante. ¿Me están escuchando? ¿Están ahí? Sí, ingeniero, se escucha bien. Sí, ingeniero. No se duerman. Cuando se les pregunte, por lo menos digan no hay ninguna consulta, porque pareciera que estoy hablando solo. No se olviden ir al chat y anotar la palabra presente. Creo que faltan algunos todavía que no lo han hecho. Bien, ahora vamos a hablar de otro factor no menos importante, que es la mano de obra. ¿Qué es lo que está pasando con la mano de obra hoy en día? Es muy diferente a lo que ocurría hace unos 20 o 30 años atrás. Hay un micrófono abierto, por favor, si lo puede cerrar. Astete, creo que. Ok, gracias. Decía que el tratamiento y el análisis de lo que es el factor relacionado con la mano de obra hoy en día ha cambiado bastante. ¿Qué es lo que ha hecho que cambie? Normalmente, hace un tiempo atrás, prácticamente todos los procesos que se desarrollaban requerían de una gran cantidad de mano de obra. Hoy en día, con los avances tecnológicos que tenemos, en este contexto en el que ya estamos hablando de industria 4.0 o la cuarta revolución industrial, donde las máquinas cada vez asumen mayor protagonismo y son cada vez más autónomas, entonces la necesidad de mano de obra como que disminuye, ¿no? Comienzo con eso y entramos en materia directamente. La mano de obra está perdiendo peso en entornos productivos tecnológicamente desarrollados. Es lo que justamente estaba explicándoles en este momento. ¿Qué es lo que sucede en los entornos productivos tecnológicamente desarrollados? Lo que ocurre es algo muy simple. Se ha llegado a un nivel de desarrollo tecnológico tal que las máquinas en muchos casos son prácticamente autónomas. Entonces no se requiere de mano de obra, ¿no? Más allá de que solamente se realice la programación de las máquinas y ellas comienzan a trabajar, ¿no? Estamos hablando de la implementación de robótica, automatización, el Internet de las cosas, impresión 3D, todos estos elementos que forman parte de un concepto mucho más grande que hoy en día está vigente en el mundo, que es la industria 4.0. Ya no es la fábrica esa tradicional que emite gases, humos contaminantes, donde las personas trabajaban a veces en condiciones muy desfavorables para su salud, para su seguridad. Hoy en día el funcionamiento de las fábricas modernas es totalmente diferente. Se hace mucho énfasis en los temas de seguridad industrial, salud ocupacional, en lo que es su distribución en planta, iluminación, niveles de ruido, niveles de contaminación. Y bueno, la cantidad de trabajadores que podemos encontrar es mínima en relación a lo que ocurría. Por eso se dice que este factor de mano de obra está perdiendo peso. Está perdiendo peso en el análisis de una posible localización para un proyecto. ¿Ya? Tienen que entenderlo desde ese punto de vista. Sin embargo,
suele seguir siendo uno de los factores más importantes en las decisiones de localización, sobre todo para empresas de trabajo intensivo. Entonces, no es que en el mundo todas las industrias se hayan modernizado y estén trabajando bajo el concepto de industria 4.0. Hay todavía algunas industrias que son muy tradicionales y que, dado el trabajo intensivo que desarrollan, todavía requieren de ciertas cantidades de mano de obra. Si el caso fuese ese, entonces tenemos que tomar en cuenta todavía el factor de mano de obra. En cambio, si se trata de una empresa tecnológicamente desarrollada, por ejemplo, imagínense que se va a implementar una empresa para desarrollo de software. En Bolivia, por si acaso, hay varias empresas que desarrollan software. Tengo entendido que la mayor cantidad están en Cochabamba. No sé por qué. Seguramente los ingenieros en sistemas de Cochabamba son, como podemos decir, más hábiles para esto. No sé, la verdad nunca me he puesto a averiguar, pero conozco de esas cifras, ¿no? Y desarrollan software para empresas del exterior. Entonces, para desarrollar software, yo no necesito 20, 30, 50, 100, 200, 500 trabajadores. Necesito máximo 2 o 3 personas, ¿no es cierto? Dada la naturaleza del trabajo o el modelo de negocio. Desarrollo de software. Necesito unos 3 ingenieros con un buen equipo para desarrollar la programación y entonces se desarrollan esos software. ¿Entienden? En esos casos, cuando yo haga el análisis de localización para ese tipo de empresas, no tengo por qué considerar siquiera el factor de mano de obra. Es decir, no nos va a interesar si en el área donde pretendemos instalar la empresa existe la disponibilidad de mano de obra. ¿Por qué? Porque simplemente no la voy a requerir. En cambio, en las empresas de trabajo intensivo, sí, ¿no? De repente estábamos trabajando en un proyecto para la implementación, imagínense, de un ingenio azucarero. Mínimamente necesito 300, 400 trabajadores. Entonces, donde yo esté más o menos decidiendo ubicar la planta, tengo que cerciorarme que alrededor, ¿cierto? En el entorno de donde voy a instalar el proyecto, exista disponibilidad de mano de obra y en esas cantidades, ¿no? Entonces, si ustedes miran el norte integrado de nuestro departamento, tenemos una buena cantidad de ingenios azucareros, pero están en ciertas poblaciones, ¿no? Guavirá, cerca de Montero, un agro en Minero, son los más grandes, y hay otros más. Y entonces, prácticamente en un agro, la mayor cantidad de gente que vive en la población de Minero trabaja en el ingenio. En Guavirá ocurre algo similar, ¿no? Aunque Montero obviamente es mucho más grande. Tiene también otro tipo de actividad económica e industrial. Entonces, esa es la situación. En Brasil se han dado casos en la industria siderúrgica de que alrededor de las plantas siderúrgicas se han generado poblaciones enteras, muy grandes. ¿Y quiénes habitan ahí? Los trabajadores que prestan servicios en la siderúrgica. La siderurgia es un rubro donde todavía se requiere una buena cantidad de mano de obra. Nosotros aquí en Santa Cruz tenemos ahora un proyecto muy interesante, un emprendimiento privado. No sé si han tenido ya alguna referencia ustedes de Las Lomas, la planta siderúrgica de Las Lomas, que está cerca de Portachuelo. Nosotros hemos tenido la posibilidad, el directorio de la Sociedad de Ingenieros, a invitación de los accionistas de Las Lomas, de realizar una visita. Hemos conocido el proyecto, muy, muy interesante. Va a ser una cuestión, digo yo, fabulosa para la economía de nuestro departamento y del país cuando esa planta empiece a producir al límite de su capacidad, ¿no? Si a eso le sumamos el proyecto siderúrgico del Mutún, que eso es ya de carácter público, esperemos que en un tiempo relativamente corto podamos tener ya hierro y acero producido en nuestro territorio. Si eso se llega a dar, eso tiene un efecto multiplicador muy grande. Los países que logran desarrollar industria siderúrgica tienen crecimientos económicos más sostenidos. ¿Por qué?
porque hay un efecto multiplicador. Si ustedes ya tienen acero y tienen hierro, eso es materia prima para desarrollar otro tipo de industria. Podemos hablar de fabricar electrodomésticos, lavadoras de ropa, por ejemplo, porque vamos a tener planchas de acero inoxidable, plancha galvanizada, tuberías, todo lo que se vaya a necesitar, ¿no? Podríamos pensar en que alguna compañía del rubro automotriz instale una planta de montaje, por ejemplo, en Santa Cruz, porque ya tendríamos posibilidades más concretas de poder llevar adelante ese proyecto. Entonces, la industria siderúrgica es una industria que tiene un efecto multiplicador enorme, enorme. Es decir, su incidencia en la economía es muy grande. Entonces, esperemos que estos proyectos avancen, se concreten. El proyecto siderúrgico del Mutún ya va como 45 años y nunca se termina de concretar. Las Lomas, como es un emprendimiento privado, lo han armado en cuestión de 4 o 5 años. La planta está terminada de construir, solamente falta implementar una última parte, que es la que va a realizar la fundición, ¿no? La parte de laminación hasta llegar al producto terminado, ya tienen todo terminado, ¿sí? Jóvenes, hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? Mm, Bien, vamos a hablar ahora de los suministros básicos. La palabra suministros es una palabra, es un término que engloba muchas cosas. Esto de los suministros nace como un término que se emplea mucho en el ámbito militar, ¿sí? En el mundo hemos tenido muchos conflictos bélicos, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Si nos vamos a la antigüedad, el Imperio Romano extendió su territorio a base de conflictos bélicos, ¿no? Y entonces, ¿por qué hago referencia a esto? Yo puedo tener el mejor ejército, los soldados más capacitados, más preparados, más entrenados. Puedo tener todo un poderío militar, pero de nada me serviría si no tengo una buena cadena de suministro. Las tropas, en la medida que van avanzando, se van alejando de sus centros naturales y normales que tienen. Entonces, cuando un ejército, cuando la tropa avanza, imagínense, no son 2, ni 3, ni 4, ni 5 soldados. Estamos hablando de miles. Esos miles de soldados necesitan municiones para su armamento, necesitan agua, necesitan alimentación, necesitan ropa, necesitan elementos para aseo personal, necesitan una serie de cosas que no pueden faltar. Y entonces, ahí entra en juego todo lo que se llama suministro. Hay que garantizar el suministro. Yo les cuento una anécdota así muy rápido para que ustedes entiendan la magnitud de la importancia de los suministros. En la guerra del Chaco, ya, que se sostuvo entre nuestro país y Paraguay, entre 1931, 32 y 1935, el ejército paraguayo avanzó, no sé si ustedes conocen la zona sur de nuestro departamento, hasta Charagua. ¿Cuál era el objetivo del ejército paraguayo? Tomar Camiri y tomar todos los pozos petroleros que teníamos desarrollados en ese momento. Esa era la ambición del Paraguay. Y entonces vienen batallas como Boquerón, Kilómetro 7 y muchas otras más, donde en unas ganaba el ejército boliviano, en otras perdía, y entonces el ejército paraguayo avanzaba, ¿no? De tal suerte que se toma una decisión de establecer una defensa muy, muy reforzada en Villamonte para evitar que el ejército paraguayo avance. ¿Cuál era la base de operaciones inicial del ejército paraguayo? Por supuesto que era Asunción, la capital del Paraguay. Y desde Asunción empiezan a avanzar. Cuando llegan, toman Charagua, el ejército boliviano se reagrupa
y organiza la retoma de Charagua. Es ahí el momento en el cual el Paraguay o el ejército paraguayo empieza a tener problemas. Se había alejado tanto de sus fuentes o de sus centros de suministro, ¿no? Porque ya estaba en territorio boliviano. Imagínense, no les podría decir, les mentiría si les digo una distancia en kilómetros desde Asunción hasta Charagua, pero imagínense, es mucha distancia. Entonces, tuvieron fallas en los suministros. Eso hizo que el ejército boliviano, reorganizado, con una buena estrategia, y sumado a eso, la falta de suministro del ejército paraguayo, los empiecen a hacer retroceder, ¿no? Los empiezan a hacer retroceder nuevamente, y cuando Bolivia, miren la paradoja, ¿no? Cuando Bolivia estaba empezando a ganarla la guerra, el ejército paraguayo estaba prácticamente en franca retirada, no tenía condiciones ya para combatir. En Buenos Aires se estaban desarrollando las negociaciones para establecer la paz entre los dos países. Y justo en ese momento, el 14 de junio, si no recuerdo, de 1935, se ponen de acuerdo los cancilleres de Bolivia y Paraguay en Buenos Aires. El canciller argentino era el mediador y firman la paz del Chaco. Entonces llegan las órdenes a los dos ejércitos, al boliviano y al paraguayo, del cese de hostilidades y el alto al fuego. Entonces, ese día nadie más disparó un tiro. Y los soldados bolivianos y los soldados paraguayos salen de las trincheras, se abrazan y todos quedan como amigos. Pero, ¿a dónde quiero llegar? Esa solución se da cuando Bolivia estaba en una franca posibilidad de recuperar todo el territorio que los paraguayos habían avanzado y poder ganar la guerra. Pero bueno, son cosas de la diplomacia, las negociaciones, y así se dio. Y entonces ahí se estableció, miren ustedes esa solución, ¿no? Para que se garantice la paz entre Paraguay y Bolivia, se dice que Paraguay va a tener bajo su dependencia, es decir, queda como propio todo el territorio que había logrado avanzar. Entonces el Paraguay prácticamente duplicó su área o su superficie, ¿no? Entonces, ¿estuvo bien, estuvo mal? Bueno, eso lo dirán los especialistas en historia, en diplomacia, pero ya ustedes pueden sacar sus conclusiones, ¿no? Entonces, con esto lo que les quiero graficar es la importancia de los suministros. Ahora, eso traspolado, ¿no? Del ámbito militar castrense, traspolado al mundo industrial, por supuesto que es muy relevante y es muy importante. Imagínense que nos llegue a faltar agua, que nos llegue a faltar energía y nosotros estamos en un trabajo muy intensivo de producción. Vamos a tener que detener la producción. Y eso tiene perjuicios, tiene consecuencias, sobre todo económicas, ¿cierto? Entonces hay que garantizar el suministro. Cualquier instalación necesita de suministros básicos, como el agua y la energía fundamentalmente. Por ello, es especialmente crítico en las plantas de fabricación. Influye notablemente cuando las cantidades requeridas son altas y afectan a los costos. Resulta que hay ciertos procesos que consumen, por ejemplo, mucha agua. Entonces, en esos casos tengo que tener mayor atención, tengo que prestarle mayor atención al suministro de agua. ¿Por qué? Porque el proceso depende fundamentalmente de que esa agua no nos llegue a faltar. Entonces tengo que garantizar el suministro. De eso se trata la logística y la cadena de suministro, ¿no? La cadena de suministro es aquella disciplina que me va a permitir estudiar y escudriñar a detalle qué alternativas tengo yo para garantizar el suministro de ciertos insumos, de ciertas materias primas, o como en este caso de suministros básicos y elementales, como pueden ser agua y energía. Entonces, jóvenes, esta parte de los suministros básicos es algo a lo cual hay que prestarle una atención especial, ¿ya? Justamente en atención a esto es que ocurre lo que ocurre con la fábrica de cemento. La fábrica de cemento tiene que garantizar el suministro de la materia prima para fabricar cemento.
Por eso es que se instaló ahí, al lado del yacimiento de piedra caliza, que es la materia prima principal. No se instala en otro lado, porque puede haber algún corte, un derrumbe en la carretera, un bloqueo, y entonces, ¿cómo llega ese suministro de materia prima? No va a llegar, se va a ver interrumpido. Y la industria cementera es una industria pesada. Parar esas máquinas y luego ponerlas en marcha. Ustedes no se imaginan lo complejo que es, pero fundamentalmente lo costoso en términos económicos. ¿Ya? Entonces, esas son decisiones que se toman en función de las características de cada proyecto. ¿Ok? ¿Alguna consulta sobre este punto, jóvenes? No, ingeniero. Todo claro, ingeniero. Perfecto. Vamos entonces avanzando. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de lo que es localización. Aquí vamos a ver una serie de factores que, si bien es cierto, ustedes los pueden ya ir viendo ahí, si bien es cierto, no tienen una relación directa con el proceso de fabricación o de producción que podamos desarrollar en el marco de un proyecto, pero tienen de manera subyacente alguna influencia en la decisión de localización. Podríamos decir que son unos factores más complementarios, pero que también van a tener cierta incidencia. ¿De qué se trata? Estamos hablando de la calidad de vida. Ustedes deben saber, para no hacerlo muy grande el análisis, el ejemplo, nos vamos a circunscribir a nuestro país. Les hago una pregunta. ¿Ustedes consideran que la calidad de vida es la misma en todos los departamentos de nuestro país o hay alguna variación? ¿Qué opinan? A ver, unas dos respuestas, por favor, rápidamente. Repito, ¿la calidad de vida será la misma? ¿Todos los departamentos, las ciudades de nuestro país tienen la misma calidad de vida? ¿O no? No, ingeniero. ¿No? ¿No? ¿Hay diferencias? ¿Cuáles serían, a ver, algunas diferencias que nos puedan mencionar? Su estilo de vida. Que hay Ya. algunas ciudades que son más altas. A ver, ¿en qué sentido? Por ejemplo, en La Paz el clima es más alto. ¿Verdad? Ya. A ver, otra opinión más, por favor. La falta de acceso a agua potable, ingeniero, en Cochabamba. Ah, interesante ejemplo, ¿no? Tan linda la ciudad de Cochabamba, pero no entiendo. Tiene unos jardines espectaculares. Yo siempre que voy envidio sanamente esas avenidas, esos paseos que tienen con mucha jardinería y paradójicamente hay escasez de agua, ¿no? Y aquí que tenemos agua en abundancia, nuestras avenidas, si tienen césped es gran cosa y los podan creo que una vez al año. Hay harto que mejorar. Sí, es buen ejemplo. Cochabamba, por ejemplo, la escasez de agua. Evidentemente, la calidad de vida no es la misma, varía de una ciudad a otra y por supuesto que va a variar de un país a otro, ¿sí? La calidad de vida tiene que ver con aquellas condiciones que tiene la población para poder desarrollarse, ¿no? Que tenga garantizado suministro de agua, energía eléctrica, que tenga buen sistema de transporte. La calidad de vida tiene que ver con los precios al consumidor de los productos de la canasta familiar, ¿no? Que tiene que ver con el costo de vida, acceso a servicios de salud, educación, ¿sí? Entonces, eso, ¿cómo influye en lo que nosotros estamos estudiando? La calidad de vida, dice, es un factor muy considerado. Influye en la capacidad, escuchen esto, influye en la capacidad de atraer y retener el personal, ¿sí? Atraer, ¿no? Al personal. Y tener, una vez contratado, retenerlo con nosotros, ¿ya?
Es más crítico en empresas de alta tecnología o dedicadas a la investigación. ¿Qué pasa con las empresas de alta tecnología o dedicadas a la investigación? El estándar de vida de las personas que trabajan en esos rubros es muy alto. Los salarios son altos. Entonces, estas personas van a optar por trabajar para compañías que estén ubicadas en lugares, en ciudades o en países donde la calidad de vida por lo menos esté por encima del promedio. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad adquisitiva muy importante. Ustedes saben que la capacidad adquisitiva de una persona está en función a sus ingresos, ¿cierto? Si una persona, a ver, gana 3.000 bolivianos al mes, un salario de 3.000 bolivianos al mes, su capacidad adquisitiva está limitada por eso. Pero si un gerente de una compañía transnacional muy importante gana $15.000 al mes o $12.000 al mes y son sueldos reales, no los estoy, ¿cómo se llama? Exagerando. Entonces, su poder adquisitivo está en función de eso. Entonces, 3.000 bolivianos, pónganle 3.500 bolivianos, son $500 versus 12.000 o 15.000 dólares. Entonces ya ustedes entenderán que la situación, el estándar de vida, el modo de vida de las personas es diferente. Por lo tanto, no estamos hablando de los trabajadores comunes y corrientes. Estamos hablando, y les voy a poner un ejemplo para que ustedes lo visualicen. En la década de los 90, con el proceso de capitalización, la estatal petrolera de Brasil, Petrobras, entra en territorio boliviano a operar una serie de pozos petroleros, pero también se adjudica la administración de la refinería Guillermo Eldelver, la refinería de Palmasola. Y entonces, ¿qué hace una compañía? La primera línea de mando, los gerentes, el gerente general y gerentes de área vienen de Brasil. Personas que tenían salarios de alrededor de $20.000 mensuales. Y vienen y no trabajan 1 o 2 meses, vienen por años. Entonces tienen que venir con la familia. Entonces, ¿qué ocurre? En esos casos, queridos jóvenes, entra en consideración esto. Educación, por ejemplo, tiene que ver con calidad de vida. Estos gerentes de primera línea con semejantes salarios tienen un estándar de vida muy alto. Entonces, ellos necesitan alternativas de educación para sus hijos que estén acordes a sus posibilidades de erogar gastos. Es decir, buenos colegios, ¿no? Entonces, ese es un aspecto importante. El costo de vida. El costo de vida está conformado por muchos factores. Precios de los productos al consumidor, precios del transporte, del combustible y todas esas cosas. Miren, algo que diríamos, ¿no? ¿Y qué tiene que ver las ofertas culturales? Estamos hablando de construcciones industriales, localización. En este ámbito en el que se mueven estas personas, las ofertas culturales tienen mucho que ver, porque son personas que tienen un nivel de educación y un nivel cultural obviamente muy alto. Y aquí debemos ser muy autocríticos. Santa Cruz, por ejemplo, recién está digamos, entrando en lo que es una actividad cultural como tal. Antes no teníamos nada. Para hacer esta comparación, obviamente lo tenemos que hacer contrastando contra algo. Si ustedes van, por ejemplo, a Buenos Aires, que es relativamente cerca, la oferta cultural es tan grande, por ejemplo, en teatro, ópera, y que se diga museos, galerías de arte, ¿me entienden? O sea, hay una oferta cultural mucho más grande. ¿Por qué? Porque Argentina es un país que tuvo mucha migración europea, fundamentalmente de italianos, entonces vinieron con esas costumbres y siempre desarrollaron la cultura. Nosotros le dimos muy poca importancia a la cultura.
mantener y sostener la Casa de la Cultura siempre fue un dolor de cabeza. Nadie quería hacerse cargo. Y era el único espacio donde se podía ver alguna obra de teatro de vez en cuando, o el Paraninfo de nuestra universidad, lo mismo, pero comparado con lo que es Argentina, no. Para que ustedes tengan un dato, Buenos Aires tiene el Teatro Colón. Dicen los especialistas que el Teatro Colón es el teatro que mejor acústica tiene en el mundo. Entonces es ideal para presentaciones de ópera y de otros espectáculos de ese tipo. Entonces eso influye. Claro, si se toma en cuenta esto, a un ejecutivo de Petrobras le hayan dicho, a ver, usted tiene que prestar sus servicios y tiene dos opciones. Puede irse a Santa Cruz de la Sierra y tenemos la otra opción en Buenos Aires. Entonces, dense cuenta por dónde va a ir la decisión, ¿no? Si se toma en cuenta esto de las ofertas culturales. Ahora, otro aspecto que se valora mucho es la baja criminalidad. Hoy en día esto es un común denominador. Las personas en situación de calle, indigentes, personas con problemas de adicción a estupefacientes, drogas. Les cuento que no es una exclusividad nuestra. Esto yo lo he podido constatar en ciudades como Río de Janeiro, Bogotá, en la Argentina, en Buenos Aires ocurre lo mismo, ¿no? En la Ciudad de México. Donde hemos ido se ve, es el común denominador. Todas las grandes ciudades tienen este problema. Y los cinturones de pobreza que están por las afueras de las ciudades es patético. De verdad que es patético. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Normalmente entran a delinquir para obtener recursos para sustentar sus adicciones por ahí. Entonces, eso incrementa la criminalidad. Por lo tanto, si estoy hablando de calidad de vida, lo que me interesa es que haya una baja criminalidad, ¿no? Que no haya tanto delito, que no haya tanto delincuente. Por supuesto que nos interesa un sistema de sanidad adecuado, es decir, un sistema de salud adecuado, accesible, que me brinde un servicio de calidad, con seguridad, donde yo pueda hacerme atender o pueda hacer atender a la familia con la tranquilidad del caso de que me van a prestar un buen servicio. Y finalmente está lo del transporte público. Aquí sí, jóvenes, nos aplazamos como ciudad. El sistema de transporte público de nuestra ciudad debe ser el peor del país, ¿no? Tenemos un transporte público muy caótico, no respeta ningún ordenamiento, conductores que no están capacitados para conducir, aumentan las velocidades, se le cruzan al vehículo que está al lado, paran a recoger los pasajeros en cualquier punto, se cruzan los semáforos en rojo, es decir, es terrible. Pero no solamente el transporte público, también los que conducimos vehículos privados o particulares, también el peatón. Entonces, esta es una preocupación muy grande y es un problema integral que en algún momento se tiene que empezar a solucionar. En Santa Cruz se empezó a plantear soluciones a través de sistemas de transporte rápido, como el BRT, pero ahí han visto ustedes toda la polémica que se armó y hasta ahora no puede entrar en marcha, en funcionamiento. Las grandes ciudades, las grandes capitales de Latinoamérica han ido resolviendo esto poco a poco. Lima tiene un sistema de transporte muy interesante, sin embargo, igual hay problemas de caos vehicular, embotellamiento, pero hay otras alternativas diferentes a las que tenemos nosotros. En La Paz, por ejemplo, ya solucionaron parte de su problema con el teleférico. Cochabamba está a punto de inaugurar su tren metropolitano, están en las pruebas finales, y nosotros con el bendito BRT del primer anillo no podemos arrancar. O sea, no puede ser que una ciudad tan grande, tan importante como la nuestra, no plantee una solución a ese tema. Y hoy en día la solución del transporte no se tiene que analizar solamente y exclusivamente desde la perspectiva de la ciudad de Santa Cruz. No sé si ustedes ya han escuchado, pero se está trabajando en el plan de metropolización de Santa Cruz. ¿En qué consiste ese plan? En manejar todo integrado. Los municipios que están dentro de la región metropolitana de Santa Cruz son Santa Cruz, Guarnes, Porongo,
Cotoca, La Guardia. Es decir, de aquí a 10 años, la mancha urbana va a abarcar todos estos municipios. Y nos vamos a volver como es la Ciudad de México, por ejemplo, o como es San Pablo, ciudades enormes, ¿no? Y con cantidades de habitantes también muy grandes. Entonces, la solución del transporte tiene que pasar por una visión metropolitana. Es decir, cómo van a entrar los vehículos desde La Guardia, por ejemplo, desde Guarnes, desde Cotoca, desde Porongo, cómo vamos a evacuar a la gente, porque todos vienen, trabajan aquí y tienen que retornar. Entonces, todo eso se tiene que pensar y plantear soluciones integrales y que sean soluciones a largo plazo. Pero así como estamos con el modelo de transporte que tenemos, es muy caótico. Y ustedes, como estudiantes, usan mucho el transporte público y saben de lo que estoy hablando porque lo viven en el día a día. Claro, en esta modalidad no están yendo con mucha frecuencia a la universidad, pero sí deben estar saliendo hacia otros lugares. Y todo lo que les acabo de relatar refleja esa realidad, ¿no? Entonces, queridos jóvenes, todos estos aspectos forman parte de lo que es calidad de vida. Entonces, en los entornos o en las empresas de alta tecnología o dedicadas a la investigación, inclusive hay que tomar en cuenta estos aspectos. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna duda? Ninguna, ingeniero. Está claro. Perfecto. Muy bien. Veamos entonces las condiciones climatológicas. ¿Se acuerdan que hablamos de esto, no? Es un factor también decisivo. El proceso productivo puede verse afectado por la temperatura, el grado de humedad, etc. Normalmente este factor tiende a incrementar costos en los casos, por ejemplo, en los que haya que implementar calefacción en aquellos lugares o en aquellas regiones donde las temperaturas son muy bajas, ¿ves? Y o por retrasar la producción. Entonces, esto de las condiciones climatológicas es algo que se analiza a mucha profundidad porque va a tener una incidencia directa. No vaya a ser que la zona, la región donde pretendemos instalarnos tiene temperaturas muy altas y lo que vamos a producir es algo muy delicado, entonces voy a tener que pensar en sistemas de refrigeración, por ejemplo. Y eso tiene un costo. O viceversa, en un lugar muy frío yo voy a necesitar calefacción. Entonces, eso también lo tengo que considerar y tengo que hacer un análisis de costos para ver si es viable o no es viable. Porque de repente mejor cambio de localización a una zona donde el clima sea más cercano a lo que nosotros requerimos, ¿ya? Entonces las condiciones climatológicas también entran en las consideraciones. Esto es también algo que sobre todo las compañías transnacionales van a evaluar mucho para tomar una decisión, por ejemplo, de en qué país van a abrir una sucursal, una planta de montaje. El marco jurídico. Las normas comunitarias, nacionales, regionales y locales inciden sobre las empresas. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos un marco jurídico favorable, ¿sí? Este marco jurídico favorable puede ser una buena ayuda para las operaciones de la empresa, mientras que uno desfavorable puede entorpecer y dificultar las mismas. Condiciones medioambientales, permiso de construcción, entre otros. Es decir, lo que se va a buscar siempre es un marco jurídico que beneficie a las operaciones de la empresa. El marco jurídico, no se olviden, regula, ¿no?, la interacción entre personas, entre empresas. Entonces, hay países que tienen una política muy interesante. Por ejemplo, hablando de Indonesia, Malasia, ¿ya? Son países que han desarrollado, han implementado un marco jurídico que atrae a las inversiones. Entonces, la mayor cantidad de empresas de renombre en el mundo y en diferentes rubros tiene plantas de montaje en estos países.
Si ustedes compran zapatillas, por ejemplo, de marca, Adidas, Reebok, no sé, todas las marcas, y se fijan en el calzado, en las zapatillas, se van a dar cuenta que dice Made in Indonesia, Made in Malasia. ¿Por qué? Porque son fabricados ahí, con todos los estándares de calidad, por supuesto. Y entonces, ¿por qué se da esta situación? Porque la mano de obra en esos países es mucho más barata. Es una mano de obra calificada y muy económica. Y aparte de eso, esos países tienen un marco jurídico muy favorable para las empresas. En cambio, en países como el nuestro, ahorita lo que está de moda, y no creo que ustedes no se hayan enterado, es la famosa ley, ¿no?, de ganancias ilícitas, financiamiento de terrorismo, y no sé qué, tiene un nombre enorme, largo. Ese tipo de leyes, por ejemplo, en vez de atraer inversiones, las ahuyenta la inversión. Entonces, es una cuestión de concepción. Queremos tener inversión extranjera en nuestro país para que genere fuentes de empleo, para que genere más crecimiento económico, o nos queremos cerrar nosotros aquí y a las pocas empresas o a los pocos empresarios que hay los vamos a ajustar hasta estrangularlo y hacer que el Estado, como ocurre en Cuba, como está ocurriendo ahora en Venezuela, lo maneje todo. Se dedica a la producción, se dedica a la comercialización y obviamente el Estado, jóvenes, siempre es ineficiente en cualquier parte del mundo, porque además tiene una alta, ¿cómo les puedo decir? Tiene una alta probabilidad el aparato estatal de corromperse y ahí viene la corrupción. Entonces no hay un país en el mundo que tenga este modelo y que sea exitoso. Exitoso económicamente hablando, pero también en términos de desarrollo humano. Entonces, no quiero entrar en el ámbito político, ni mucho menos no quiero influir en lo que ustedes piensan, pero estoy tratando de hacer un análisis lo más real posible, ¿no? Y ustedes que son estudiantes universitarios tienen el conocimiento de cultura general necesario como para poder sacar sus propias conclusiones. ¿Me entienden? Entonces, esto del marco jurídico es importante. Las leyes deben ser claras, el poder judicial debe ser independiente y son condiciones que nosotros lamentablemente como país no tenemos. Entonces, en vez de atraer inversiones, lo que hemos hecho es ahuyentar las inversiones. Pero hay países como Paraguay que se están en un proceso de apertura muy grande para capitales extranjeros, porque saben y están apostando como país, como Estado, a ese tipo de políticas para potenciar su economía. Entonces son decisiones y son modelos económicos fundamentalmente los que tienen incidencia en esto. Bueno, llegamos a un punto que es muy delicado, ¿no? Los impuestos y los servicios públicos. ¿Qué es lo que sucede? La presión fiscal varía entre diferentes localidades. Si esta es alta, reduce el atractivo de un lugar, tanto para las empresas como para los empleados. Pero si las tasas, es decir, los impuestos, son demasiado bajos, hay que pensar también, ¿no?, en que pueden ser sinónimo de malos servicios públicos. Entonces, ¿de qué se trata, jóvenes? En el análisis de localización, necesariamente tenemos que tomar en consideración cómo es el tema de los impuestos en ese municipio. Y en esto, por ejemplo, el municipio de Guarnes es el mejor ejemplo. Guarnes bajó sus impuestos, fomenta mucho el asentamiento de industria, por eso que Guarnes tiene en su jurisdicción la mayor cantidad de industria, porque es una política que ha tomado, porque se dio cuenta que puede generar fuentes de empleo para su población, baja los impuestos, pero igual entra mucho dinero. El municipio de Guarnes es uno de los más ricos, maneja mucho dinero, pero justamente porque ha sabido planificarse y ha tenido una visión muy acertada, ¿no? Entonces, esto de la presión fiscal, es decir, la cantidad de impuestos y los montos de impuestos varían de un lugar a otro. Les doy un dato. En Bolivia, ¿cuánto es el porcentaje para el IVA? ¿Quién me puede decir? ¿Es el Jóvenes. 13%, ingeniero? 13%. Así es, 13%.
En la Argentina es el 21%, el IVA. Entonces, ahí dense cuenta de lo que estamos hablando aquí cuando decimos que la presión fiscal varía entre las diferentes localidades o entre los diferentes países. Hay países donde los impuestos son muy altos, hay otros países donde son muy bajos. Pero el riesgo es que cuando los impuestos son muy bajos, los servicios públicos pueden ser de mala calidad, porque un país, un estado, ¿con qué solventas los servicios públicos? Con los dineros que percibe por concepto de impuestos, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de establecer un equilibrio. Impuestos ni muy altos, pero tampoco muy bajos, porque entonces el Estado no tiene dinero para prestar servicios públicos más o menos de calidad. Las actitudes hacia la empresa. ¿A qué se refiere esto? En general, las autoridades intentan atraer las empresas a su... No son dominios, esto estaría válido para la Edad Media, ¿no? Para la época del feudalismo. Diríamos que las autoridades intentan atraer las empresas a su jurisdicción, ¿no? Al territorio que está bajo su jurisdicción, ya que son fuente de riqueza, son fuente de empleo y fundamentalmente representan contribuciones fiscales, ¿no? Porque van a pagar impuestos. Pero esto desde la perspectiva de las autoridades. ¿Pero qué sucede? También cuenta la actitud de la comunidad, es decir, de las personas, que puede no coincidir con la de las autoridades, siendo en algunos casos de conformidad o de inconformidad. Entonces hay que tener cuidado con este detalle, sobre todo si el proyecto en el que estamos trabajando implica, por ejemplo, la implementación de una planta nuclear, una planta de producción de municiones, ¿no? Que son ¿cómo les puedo decir? Rubros muy delicados, porque si llega a ocurrir un accidente, eso tiene connotaciones muy grandes. En el mundo hemos tenido 2 eventos desastrosos, catastróficos. Primero con Chernobyl, ustedes han debido estar muy pequeños, no sé si, no recuerdo exactamente el año, pero en Chernobyl, en la Unión Soviética, hubo problemas con unos reactores y la contaminación llegó hasta el centro de Europa. Fue algo terrible, ¿no? Y últimamente en una planta en Japón, que ahorita me olvidé el nombre. Entonces eso hace que las poblaciones se resistan a tener este tipo de industrias o de infraestructura dentro de su territorio. En Bolivia hay un ejemplo, ¿no? Se pretendía instalar en la ciudad del Alto una planta nuclear para Bolivia. ¿Y qué hicieron los pobladores del Alto? Se opusieron. No lo permitieron y el proyecto lo tuvieron que trasladar a Oruro. Allá sí aceptaron. Pero además creo que está en una zona lejana. Entonces con eso tiene que ver. No puede que la gente rechace el proyecto. Entonces imagínense, no vamos a ser bienvenidos, siempre nos van a estar cuestionando y así no se puede trabajar. Es mejor buscar otra localización. Los terrenos y la construcción, claro, tenemos que aterrizar en esto finalmente, ¿no? La existencia de terrenos donde ubicarse y a precios razonables, eso es importante, así como los moderados costos de construcción son factores adicionales que se deben considerar. Ambos pueden variar mucho en función del lugar, por supuesto que varían. ¿Han oído hablar ustedes del Triángulo de Oro aquí en Santa Cruz o no? Jóvenes, ¿han oído hablar del Triángulo de Oro en Santa Cruz? No, ingeniero. Ya, el Triángulo de Oro es esa proporción de terreno que tiene la ciudad en el cuarto anillo, Avenida San Martín, hay un triángulo, porque hay una calle que entra al cuarto anillo en diagonal, donde está el Hotel Marriott, hay otras torres empresariales. ¿Por qué se llama el Triángulo de Oro? Porque en ese lugar específico el metro cuadrado de terreno es el más caro de toda la ciudad. Es el más caro de toda la ciudad. Entonces, el metro cuadrado va variando de precio en una misma ciudad dependiendo de la zona. Y ni que se diga de una ciudad a otra ciudad. Entonces, eso se tiene que considerar. No vaya a ser que
querramos ubicarnos en un lugar donde el metro cuadrado cuesta exageradamente un precio muy elevado, entonces no es factible. Y también hay que ver los costos de construcción. La mano de obra en construcción varía mucho en precio. El lugar donde es más caro es Santa Cruz. Construir en Santa Cruz es caro, la mano de obra es cara. Entonces, muchas veces hay personas que van a construir algo aquí y traen trabajadores de Potosí, traen de Sucre, porque vienen por la mitad de lo que se le paga a un constructor aquí en Santa Cruz. Porque el estándar de vida allá es más bajo, todo es más barato, todo es más económico. Vayan a Sucre, el taxi les cuesta 5 bolivianos. Vayan a donde vayan, lo mismo que en Tarija. Ustedes suben un taxi aquí, avanzan 3 cuadras y es 10 bolivianos. ¿O me equivoco? Entonces, el costo del transporte público en los buses es más barato también. Entonces, eso hace que los costos sean diferentes. A eso se refiere. Finalmente, se toman en cuenta otros factores como la lengua, la cultura, la estabilidad política, la estabilidad social, la religión, la moneda. Esto de la religión y la cultura es fundamental. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Es como querer ir a instalar en Arabia Saudita o en Marruecos, que son países musulmanes, una fábrica de trajes de baño para damas. No vamos a vender ni un traje de baño porque la cultura, la religión en esos países no permite que las mujeres usen estas prendas. Apenas se le ve los ojos, han visto, ¿no? Por televisión. Y en Afganistán está más grave, ¿no? Con el nuevo ingreso de los talibanes al poder, las mujeres tienen muchas restricciones. La mujer no puede salir sola, tiene que salir con un varón, que puede ser el esposo o un hermano mayor. La mujer no se sienta a comer en la mesa con toda la familia, come aparte. Claro, son extremos. Y ojo, no estoy diciendo que eso esté bien, solo les estoy comentando cómo incide la religión y la cultura. Tampoco podría pensar en llevar carne de cerdo y preparar sándwich y vender, porque los musulmanes no comen carne de cerdo, o llevar hamburguesas, implementar una McDonald's en la India, porque en la India no consumen carne de res. Fíjense, eso es parte de la cultura. El idioma obviamente juega un papel importante. La moneda tiene que ser una moneda fuerte, ¿no? Y obviamente tiene que haber estabilidad política y estabilidad social. Bien, ahí terminamos con esta parte. Ya la siguiente semana entramos a la segunda parte, que es distribución. ¿Ok? Un pequeño aviso. Está en sala la alumna Pinto Noeli y Chavarría Rosa. Por favor, revisen cómo están sus datos en Classroom. Tienen que invertir. Están con el apellido paterno por delante. En Classroom es al revés. Nombre, apellido paterno y apellido materno. Corrijan, por favor, porque si siguen así, están en una ubicación que no corresponde en la lista. Y eso nos complica todo. ¿Ya? Por favor, tengan la gentileza y háganlo rápidamente. La presentación de su resumen del foro de anoche lo he puesto hasta mañana viernes a las 6 de la tarde. No esperen último momento. Háganlo hoy o mañana en la mañana y suban su trabajo para que puedan ser evaluados y calificados. Bien, jóvenes, se nos está agotando el tiempo. Todos se han anotado en el chat. En este momento voy a parar. Les comento, se han dado cuenta que estamos con una versión con licencia de Zoom, ¿no es cierto? No estoy usando la misma de antes. Acá se registra, hay una opción, uno entra a reportes. Si ustedes entraron, a qué hora entraron, eso se los admite a todos. Y si se salieron, se volvieron a conectar, todo lo registra el tiempo que permanecen. Así que, jóvenes, hay que ponerse las pilas, hagamos las cosas bien y sigamos avanzando para que ustedes tengan la oportunidad de ver todo lo que es el contenido de la materia. Es un semestre muy corto, tenemos que redoblar esfuerzo. ¿Ya? Por eso les pido siempre su colaboración. Me da pena la gente que se queda afuera, pero es que también no podemos permitir a estas alturas, no sé si no leen los instructivos o los leen y no les interesa, pero así no los puedo dejar porque
Cuando ustedes ponen la lista, a mí me simplifica mucho cuando tengo que centralizar la asistencia. No se olviden que ustedes son 100. 100. Así que ténganme un poquito de consideración también. Bien, jóvenes, muy buenos días. Que tengan un excelente día. Nos vemos.